comentar que hoy terminamos el capítulo relacionado con la parte de aseguramiento y control de calidad. Es en la última clase relacionada con esto, y la próxima clase vamos a entrar vamos a entrar en planificación y control de proyectos o en gestión de riesgo. Tengo que verlo. Necesito a la brevedad conocer el calendario académico porque hay temas que son más importantes que otros. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo más dure el semestre, voy a tener que ir priorizando algunos temas en relación a otros. Pero ahí cambiaríamos ya de switch. Una consulta general para todos. ¿Quiénes de acá, de los que son alumnos que están en este momento asistiendo a esta clase, están ya en el último semestre de la universidad y están pronto a egresar? Que me digan, por favor, quiénes son. Yo, profe, Mario Arevalo. Mario Arevalo, ya. ¿Hay alguien más? Eloy Araya también. Eloy Araya. Yo también, Javier Igual, Paz. profesor. ¿Quién más? La última persona. María Francisca Tropa, igual. María Tropa y Stephanie. También, Stephanie, ¿cierto? Yo también, profe. Paulina Méndez. Ya. No, le hacía esta consulta. Francisco Coronado. Ok. Le hacía esta consulta porque yo estuve hablando ayer con el director de departamento porque tengo en mente 2 o 3 temas de tesis que quiero proponer a los alumnos. Y que todavía no lo tengo tan claramente definido si serían tesis de investigación o tesis de práctica controlada. Pero tienen que ver con 3 temas, y se los comento en términos generales. Uno es con este tema de dirección de proyectos. Otro tiene que ver con mejoramiento continuo de procesos, pero usando las herramientas más modernas que hoy en día hay, que son las que vienen del mundo asiático, de Japón en particular. Six Sigma, Lean Production, Kaizen, un montón de herramientas que hay ahí que son como las herramientas de vanguardia, en lo que se llamaría mejoramiento continuo de proceso. Y hay un tercer punto que tiene que ver con, o tercera posibilidad de tema, que estaría relacionada con optimización de costos en las empresas. Esos son como 3 ámbitos. No estoy en una primera aproximación, tengo que estructurar mejor el alcance de cada tema, pero se los comento por si a alguien le interesa, digamos, estos puntos, estos aspectos que yo estoy mencionando, me lo haga saber por correo interno, como le llaman hoy en día, por el correo de la UFRO, y yo les comentaría cómo hacer esto. ¿Ya? Yo tengo que conversar con alguna empresa para ver si les interesa y lo hacemos como práctica controlada, y si no, probablemente lo haríamos como tesis de investigación. Tengo varias ideas en realidad fuera de esas 3, tengo otras más, pero a mí me interesan hacer tesis que sean aplicables. Me gusta, por supuesto, la investigación y el análisis, pero sobre todo aplicado a realidades concretas y más que nada que dejen una huella en la empresa, o si es que se hace en una empresa. Y que además le sirva a la persona que va, en este caso, a la tesista o tesista, le sirva como una instancia de desarrollo profesional. Así que
Era eso, quería comentarle antes de comenzar la clase para que sepan. Y como les digo, si alguien tiene interés por estos temas que yo mencioné, me lo hace saber por correo. ¿Ok? Bien. Sí, profe, gracias. Vamos a comenzar entonces la clase. Esta es una clase que es bastante larga. ¿Me están viendo en pantalla, cierto, la slide? Sí, profe. Ya. Esta es una presentación bastante larga, así que lo más probable es que no la vamos a ver completa, pero voy a ver los puntos más importantes para que queden, digamos, dentro de aquello que es relevante de considerar eh, para este tema, este capítulo que tiene que ver con la calidad del proyecto. Entonces, lo primero que les quiero recordar es que un sistema de calidad aplicado en un proyecto o en cualquier empresa, cualquier institución, se sustenta en documentos, en documentación que hay que diseñar e implementar. Y se habla de una pirámide documental que está aquí expresada, en que en la parte de arriba está lo que se llama el manual y el plan de calidad, que describen en términos genéricos cómo es el sistema de calidad de la empresa y que responden a la política. La política, una política de calidad es una descripción de cómo creemos que tenemos que ejecutar la calidad en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. En este caso, la política de un plan de calidad expresar es una declaración formal de cómo quiero yo controlar y asegurar la calidad en los procesos de mi proyecto para lograr que el cliente quede satisfecho en términos de cumplimiento de plazo, de cumplimiento de costos y de cumplimiento de estándares técnicos. Entonces, este documento es el documento como más genérico, el que está acá arriba, en la parte superior de esta pirámide. Pero este documento se tiene que sustentar en otros documentos de segundo nivel que se llama, que son los procedimientos instructivos y pautas técnicas, que son en el fondo descriptores de cómo se hacen los distintos procesos que componen ya sea una fase productiva en una planta manufacturera o los procesos que maneja el gerente de proyecto en un proyecto determinado. Entonces, esos procedimientos responden a quién hace algo, cómo lo hace, dónde lo hace y cuándo o en qué momento lo hace. Y por último, hay un tercer conjunto de documentos que hablaríamos de tercer nivel, pero no por eso que es menos importante que lo otro. Todo esto, la estructura completa de esta pirámide es tremendamente importante para tener la calidad. Y se habla de los registros de calidad. Y los registros de calidad, tal como lo dice acá, demuestran las acciones tomadas. O sea, una planilla en que yo, por ejemplo, anote, supongamos que estamos haciendo un proyecto de ingeniería, y en la planilla anoto para un cierto plano o un cierto documento técnico, cuáles fueron los criterios que usé para revisar el plano y el documento técnico, y qué fallas o qué problemas encontré al hacer esta revisión. Esa planilla con toda esa información pasa a ser un registro de calidad. Y demostraría, por ejemplo, o sería una evidencia de que el procedimiento, un procedimiento que normalmente se usa en ingeniería es elaboración de planos, por la manera como se elaboran los planos, o
elaboración de memorias de cálculo, cuando estamos hablando de una estructura que hay que calcular, una cañería que hay que dimensionar, o un circuito eléctrico, o lo que fuere. Bueno, la manera como yo demuestro de que estoy aplicando esos procedimientos, esa forma de hacer los procesos, queda o se demuestra a través de los registros de calidad. Esa es la estructura, entonces, que uno tiene que siempre mantener. Por eso que es importante la gestión documental en un proyecto, porque todos estos proyectos, estos documentos que están aquí, manuales, planes, procedimientos instructivos, registros, se tienen que controlar, identificar, y tienen que estar absolutamente ordenados y accesibles para todo el mundo, de tal manera que toda la gente que está participando en un proyecto los conozca y sepa cómo usarlos. Bueno, uno de los elementos más importantes es los procedimientos. Y los procedimientos tienen una estructura. Debe responder a 5 preguntas. El quién hace qué, el qué hace, el por qué lo hace, dónde lo hace, cuándo y cómo. Esas son las respuestas que tiene que dar un procedimiento. Entonces, normalmente, la estructura de un procedimiento está compuesta por todos estos elementos que están acá. Primero tiene que ser un título que sea autoexplicativo. Por ejemplo, el nombre de un procedimiento podría ser fabricación de una estructura metálica para soportar estanques de acero. O otro procedimiento podría ser elaboración de informes técnicos. Otro procedimiento podría ser planificación de la producción de una planta de ladrillos y cerámica. Lo que sea. Pero tiene que ser absolutamente entendible ese nombre. Después, el objetivo. El objetivo, ¿cierto? Obviamente va a ser explicar los pasos o la secuencia de acciones, de actividades que tienen que realizarse para conseguir un producto o realizar un servicio, etc. Después, la responsabilidad es quién hace qué. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de un procedimiento de planificación del proyecto, va a haber distintas personas con distintas responsabilidades en ese procedimiento. Seguramente el jefe de planificación y control del proyecto, que es un ingeniero especializado en el tema, es el que va a recibir o a escribir ese documento, pero con el apoyo de otras personas. Porque uno cuando planifica, por ejemplo, un proyecto de construcción, tiene que hablar con los supervisores de construcción, y hay supervisores que son de obras civiles, hay supervisores que son de la parte mecánica, de la especialidad mecánica, otros de la especialidad eléctrica, instrumentación. Entonces, hay un responsable principal, que sería el jefe de planificación y control del proyecto, pero ese está a su vez asesorado por especialistas de las distintas áreas multidisciplinarias que pertenecen o que trabajan en el proyecto. Después, podría haber un requisito del personal. A lo mejor la gente que tiene que ejecutar este procedimiento tiene que tener ciertos requisitos en términos de educación, formación, experiencia, etc. Luego viene ya la descripción propiamente tal del procedimiento y que responde a todas estas preguntas. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar para poder conseguir realizar el proceso? Acuérdense que el procedimiento en el fondo describe un proceso.
el cómo se hace, el dónde se hace, en qué momento, cuándo, por qué es necesario hacer este proceso y con qué recursos se realiza. Todo eso tiene que estar en la descripción del procedimiento. Podría usarse también método de cálculo cuando el procedimiento requiere hacer algún cálculo especial para poder tomar una decisión, por ejemplo. Pueden haber condiciones de seguridad para el personal, seguridad en términos de que no haya de prevención de riesgo, o que no vaya a afectar todo lo que es la parte ocupacional. Van a haber registros e información, los registros de calidad que mencioné anteriormente, que son planillas o información técnica que sustenta este procedimiento. Podrían haber definiciones, si es que hay, de repente uno habla, ¿cierto? En Chile se habla mucho con términos kick-off meeting, por ejemplo, se dice. Se habla del kick-off meeting, que es la reunión de inicio, pero nosotros tenemos la mala manía de usar estas expresiones inglesas cuando nosotros hablamos español, entonces no tiene de repente mucho sentido, pero está tan ya internacionalizado en la gente que uno a veces tiene que definir ciertas cosas para que todo el mundo las entienda de qué se trata. Y por último, también uno coloca referencias. Bueno, aquí en las definiciones obviamente hay cosas conceptuales de repente, ¿cierto? Y uno tiene que definirla. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una no conformidad en un sistema de calidad? La no conformidad es el cumplimiento de un requisito. ¿Qué es una acción correctiva? ¿Qué es lo que es una auditoría de calidad? Bueno, a veces dependiendo, y si estamos hablando de una cuestión técnica, ¿qué significa, por ejemplo, el comisionamiento para la puesta en marcha de una planta industrial? Uno, a veces eso tiene que definirlo para que quede claro para todo el mundo. Y las referencias son los elementos por ejemplo, una norma técnica, una norma técnica, por ejemplo, que tendría que cumplirse, una norma eléctrica, una norma chilena de obras civiles o de movimiento de tierra, o una norma ambiental, o una ley de la República que implica un cierto cumplimiento legal, o un reglamento interno de la empresa donde estamos haciendo el proyecto que también tiene que cumplirse. Entonces, esa es la estructura de un procedimiento. Ahora, el cómo se hace este procedimiento es fundamental para lograr de que la gente lo cumpla, ¿cierto? Yo he visto procedimientos que son una lata, porque he visto procedimientos de 30 páginas, en que ya ponerse a leer, ya la cuarta página ya queremos mandarlo todo al tacho a la basura, porque la gente a veces no tiene tiempo, no todos se concentran para estar leyendo ahí una buena cantidad de tiempo, porque a veces también lo que tiene que leer es bastante árido, es bastante abstracto. Entonces, si yo le entrego a alguien o hago procedimientos que son muy detallados, con mucha información, y la gente por esa misma razón no los va a leer, lo va a encontrar una lata, no se va a sentir comprometido, lo único que estoy haciendo es atentando contra un compromiso de la gente con la calidad. Entonces, es súper importante que los procedimientos sean muy prácticos, sean muy claros, ojalá, y por eso que yo también se los comenté anteriormente, ojalá usando diagramas de flujo, usando algunos esquemas más ilustrativos, que permitan de alguna manera hacer más didáctico el entendimiento de lo que se quiere decir en el procedimiento. Bien. Hay una empresa que yo la menciono siempre porque la encuentro que es top en el tema de calidad,
que es la empresa Bechtel, empresa multinacional de ingeniería y construcción, empresa norteamericana que tiene 120 años de antigüedad y que tiene un sistema de calidad ya de primer nivel. Esa empresa tiene todo lo que se hace, lo que tiene que hacer un ingeniero, ya sea en diseño de ingeniería o ya sea en construcción, lo tiene todo en procedimiento instructivo y registro. Por lo tanto, el volumen de información que manejan es muy grande. Y normalmente cuando entra una persona contratada por esa compañía, lo primero que le hacen es una semana de inducción en que está toda la semana mostrándole los procedimientos que tienen y después le pasan una carpeta con toda esta documentación para que la siga madurando y la siga internalizando. Y lo que hacen después es que a los 2 o 3 meses después que ya comenzó a trabajar esta persona, le hacen una auditoría que es una revisión para ver cómo está aplicando esos procedimientos que la compañía tiene en su trabajo cotidiano. Y esa es la manera como Bechtel logra que sus empleados asimilen la cultura de calidad que Bechtel quiere, de la manera como Bechtel quiere que se hagan las cosas. Bueno, Bechtel en muchas licitaciones de empresas grandes, de mineras grandes en Chile, tiene o es reconocida, digamos, como una empresa que da seguridad, una empresa que por su calidad da confianza. Entonces, han hecho un esfuerzo tremendo en armar toda esta estructura de documentación, pero eso le da dividendo, le da en el fondo una ventaja competitiva, porque los ven con otros ojos comparado con otras empresas. Bien. ¿Cuáles son los documentos claves que uno debería considerar en proyectos? Aquí puse ingeniería y construcción, pero esto es válido para cualquier tipo de proyecto. Ahora, lo que pasa es que el tamaño y la complejidad del documento puede ser distinto. Si yo tengo un proyecto más simple, más pequeño, y que no es de ingeniería, puede ser de un tema de medio ambiente, puede ser un tema de un emprendimiento en el área de gastronomía, o puede ser un proyecto relacionado con cobranza, no sé, en cualquier ámbito. También estos documentos que yo les voy a mencionar también son útiles. Lo que pasa que por supuesto van a ser más simples, más pequeños, más reducidos, pero igual hay que aplicarlos. ¿Ya? Esto no necesariamente es para el área de ingeniería y construcción, este es un ejemplo. Entonces, hay documentos claves en un sistema de calidad. Y el documento clave es el plan de calidad del proyecto. Y ese plan de calidad, a su vez, está sustentado en procedimientos instructivos y registros, como le dije anteriormente. Normalmente, en proyectos grandes, se le exige a las empresas un manual de procedimientos del proyecto, en que allí tienen que colocarse todos los procedimientos que se van a usar, todos los instructivos y todos los registros que van a estar disponibles para ejecutar el proyecto. Otro documento clave que aquí no lo menciono, pero que es importante también, porque tiene que ver con proyectos ya un poco más complejos desde el punto de vista técnico, en que se le exige al mandante o al ejecutor del proyecto que haga un plan de ejecución del proyecto. En el fondo, un plan en cómo hacer el proyecto, cómo, por ejemplo, voy a hacer las fundaciones de mi edificio de 10 pisos que tengo que construir, o cómo voy a hacer el diseño lógico del software que voy a implementar para el control de costos de la empresa manufacturera, o cómo, etcétera. Eso
eso se llama plan de ejecución del proyecto. Lo tienen que hacer los especialistas técnicos, orientados obviamente por el jefe de calidad y el jefe del proyecto. Y por último, otra cosa importante de un sistema de calidad son los objetivos de calidad del proyecto. ¿Cómo voy a medir que el sistema de calidad que estoy empleando es eficiente? Primero, es eficaz, tiene eficacia. Y por otro lado, que es eficiente. Acuérdense que eficacia es conseguir los resultados y eficiente es conseguir los resultados con el mínimo recurso. Por tanto, un sistema de calidad tiene que aportar a que esos dos hitos se cumplan. Y por eso que los objetivos de calidad yo se los mencioné en la clase anterior cuando vimos el plan de aseguramiento de calidad que se hizo para la minera Collahuasi. Los objetivos de calidad se traducían en una serie de indicadores. O sea, elementos que puedan medir el comportamiento de un proceso. Y habían indicadores para la gerencia de proyectos, indicadores para área de calidad del proyecto, indicadores para los plazos del proyecto, indicadores que se relacionaban con las adquisiciones del proyecto y así sucesivamente. Eso implicaba, ¿cierto?, definir un indicador, su algoritmo de cálculo, la frecuencia de medición, el responsable de la medición y las metas que se definía o se autodefinía el equipo del proyecto que era necesario cumplir para dejar satisfecho el cumplimiento y el desempeño de ese proyecto. Ya, hemos hablado hasta el momento de estos temas, de cómo se estructura un sistema de calidad, cuáles son la documentación que es relevante de diseñar e implementar. ¿Hay consultas al respecto? Una consulta, profesor. Hola. ¿Quién habla? Mónica. Mónica, ¿ya? En los documentos clave, igual van, por ejemplo, algunas leyes o no, o esos son documentos externos. Claro, o sea, las leyes, bueno, en un proyecto hay documentos internos, que son los que tú produces, que son plan de calidad, manual de procedimientos, los procedimientos propiamente tal, etcétera. Y hay documentos externos, que tal como tú lo dijiste, por ejemplo, una ley de medio ambiente, la ley que regula, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la contaminación, por ejemplo, en ríos, en mares, o todo lo que tiene que ver con emanación de gases tóxicos. Bueno, esas son leyes que promulga la Comisión o el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, es un documento externo, pero normalmente en un proyecto tiene que haber una especie de archivo o librería técnica que la tiene que llevar, normalmente la lleva el jefe de calidad, en que están todas las normas que que se usan o que sustentan los procedimientos que está aplicando la empresa en el proyecto determinado. ¿Ya? Y esas normas solamente se listan, se dice el nombre en cada procedimiento, cuál es la ley o la norma que es aplicable. Pero a su vez, si uno quiere entrar ya a conocer el contenido de esa norma o esa ley, tiene que tenerla el documento. Por eso que en el sistema de gestión documental, una de las carpetas tiene que ver con manejo de documentos externos y dentro de los documentos externos, las leyes y reglamentos que son aplicables al proyecto. ¿Ok? Gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Ya, sigamos. Entonces, el plan de calidad del proyecto es un documento bajo el cual se rige el sistema de calidad aplicado a un proyecto específico. Y acuérdense que el plan, la calidad en un proyecto tiene tres, a su vez, dimensiones, por decir así. Por un lado,
asegurar la calidad, eso es darle confianza al dueño del proyecto, al mandante, de que las cosas se están haciendo con una calidad técnica, o con una calidad, con un estándar, que le da seguridad y tranquilidad al dueño. Por otro lado, tengo que controlar la calidad. Eso significa que para cada proceso tengo que ver cómo se está comportando ciertas variables de calidad. Y por otro lado, tengo que mejorar la calidad. Esas son las tres dimensiones que tiene que tener un plan de calidad. Luego está el manual de procedimiento, documento que compila todos los procedimientos que se aplicarán en las distintas áreas funcionales que participan en el proyecto. O sea, ahí están los procedimientos que se van a aplicar en la gestión de riesgo, los procedimientos que se van a aplicar en la dirección del proyecto, los procedimientos que se van a aplicar en el control de plazos del proyecto, o en el control de costos del proyecto, en la gestión de riesgos del proyecto, y así sucesivamente. Ya, eso básicamente, ambos documentos, bueno, estamos hablando, por si lo aplicáramos una fase de ingeniería, tendrían que aplicarse para la ingeniería conceptual, para la ingeniería básica, para la ingeniería de detalle, o para el completo, que es el EPCM, que se llama, que es ingeniería, procura, construcción y gestión global del proyecto. El plan de calidad es un documento que se tiene que elaborar al inicio del proyecto. Normalmente uno lo tiene que dejar, el que ejecuta el proyecto lo prepara y se lo manda al dueño del proyecto para que lo revise y lo apruebe. Este proceso tiene que estar normalmente estructurado dentro de las primeras 3 semanas desde el inicio del proyecto. Y otra cosa es que este plan es específico. Uno no puede tomar un plan de calidad de un proyecto sin mirar por ahí que vio o que encontró y hagamos un copy-paste y lo aplicamos, porque eso sería el más rotundo fracaso que podría haber. Bueno, en general eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Uno puede ir a un país extranjero y traer una herramienta tecnológica o alguna metodología que usan, no sé, los daneses en Dinamarca o los alemanes, pero uno tiene que adaptarla después a la estructura o a la empresa donde yo la voy a aplicar y a la cultura de la gente. Entonces, no es hacer un copy-paste. En este caso, cada plan de calidad es específico, porque los requerimientos, cada cliente es distinto y los requerimientos de cada cliente son distintos. Entonces, ojo, no se trata de hacer copy-paste acá. Eso lo hace de repente mucha gente, ¿ah? Pero los fracasos también son así de grandes. Y por último, este documento sirve al gerente del proyecto, que es el líder, el jefe de ingeniería, los líderes de disciplina, los coordinadores o jefes de calidad, si es que lo hubieran, y el resto del personal como guía para monitorear y asegurar que el proyecto se ejecutará de acuerdo a lo prometido al cliente. O sea, para asegurar entonces que vamos a cumplir con el plazo, vamos a cumplir con los requerimientos técnicos que me exige el cliente, vamos a cumplir con los costos o el presupuesto que me asignó el cliente, y así sucesivamente. ¿Cómo después uno, entre paréntesis, mide ese cumplimiento? Normalmente en el plan de calidad uno tiene que poner una encuesta de calidad. Una encuesta que uno la puede realizar unas 2 o 3 veces, depende de la extensión del proyecto, o solamente al término del proyecto. Pero tiene que ser una encuesta seria, porque yo he visto encuestas en que realmente es muy pobre la cosa, y por eso que los resultados también son muy pobres. Son estas encuestas que, por ejemplo, que aplican por teléfono
la gente cuando uno llama a estas compañías de telecomunicaciones, de comunicaciones más bien dicho, no sé, los que venden celulares o así sucesivamente, después le dicen, queremos hacer una encuesta para saber qué es lo que piensan respecto a cómo lo atendieron. Son encuestas muy básicas. Entonces, debería haber una app en que a uno le dijeran, mire, métase en esta app y ahí en el celular uno contestará, pero pregunta un poco más de fondo. Tiene la sensación de que uno lo encuestan como para tener una primera aproximación general, pero sin entrar en grandes detalles que podrían permitir mejorar los procesos. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la cultura de calidad que hay en Chile. ¿Eh? La cultura de calidad en Chile no es alta. Ustedes saben, los problemas son grandes en todo ámbito. Uno lo ve todos los días. Entonces, por esa misma razón se toma muy light, pero eso genera resultados también que no son buenos. Bueno, el alcance de un plan de calidad cubre todas las actividades relacionadas con el control, gestión y aseguramiento de la calidad de un proyecto determinado, sustenta los acuerdos contractuales con el cliente, porque acuérdense que los proyectos siempre va asociado a un contrato, y ese contrato está amarrado con las bases técnicas, con las bases administrativas con las cuales se llamó al proyecto. Todo esto tiene que estar de alguna manera también expresado en el plan de calidad. Y por último, involucra la participación activa de los distintos actores del proyecto para poder cumplir con los diseños, en este caso de ingeniería, el control de documentos, el control de proyectos y las distintas áreas funcionales que van a participar en el proyecto. El manual de procedimiento, también en este documento se encuentra la descripción y alcance del proyecto, la especificación de todos los procedimientos, pautas, instructivos y registros de calidad que se van a aplicar en el proyecto, para las distintas áreas funcionales del mismo, por ejemplo, ingeniería, control de documentos, adquisiciones, programación y costos, administración del proyecto. Ahí está el resumen del listado completo de la documentación que se va a usar. También la organización, cómo está organizado el proyecto, cuál es la estructura organizacional, los niveles de autoridad, los distintos cargos y funciones, y cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. También en este documento tendría que estar definida la gestión o las líneas de comunicación que va a tener el proyecto, tanto interna como externa. Interna, porque el jefe de proyecto se tiene que reunir con su gente para ir tomando decisiones. Externa, cuando se reúne la gente, el ejecutor con el dueño o con el mandante, para ir también verificando el avance y la calidad u otros aspectos del proyecto. También va a ser externa cuando, por ejemplo, entran las comunidades. Típico cuando hay, por ejemplo, problemas de que las comunidades quieren paralizar un proyecto porque está afectando el proyecto el medio ambiente o los ecosistemas. Ahí hay toda una serie de gestión de comunicaciones muy importante que hacer. Bueno, eso es lo que es la parte de comunicaciones. Por otro lado, también el documento, el manual de procedimiento, tiene que considerar los tipos de informes de proyecto que se van a emitir. Normalmente en un proyecto típico, el cliente exige que cada 15 días, o a veces semanalmente, dependiendo de la complejidad del proyecto, se emita un informe con todo lo que está ocurriendo en el proyecto, en términos de avance, en términos de problemas que han ocurrido, en términos del personal que está trabajando, de los resultados técnicos y de calidad, etc.
Eso tiene que estar descrito también en el manual de procedimiento. Los objetivos de calidad del proyecto se traducen en una tabla. Aquí hay, yo lo mencioné la vez pasada en el plan de calidad que les mostré de la minera Collahuasi, pero aquí también menciono algunos otros. Son indicadores, entonces, que se estructuran para poder controlar ciertos procesos. Entonces, aquí, por ejemplo, el uso de listas de chequeo para emisión de documentos técnicos. Una lista de chequeo no es nada más que un conjunto de actividades que tengo que realizar para cumplir con un cierto objetivo. Entonces, si yo tengo que revisar, por ejemplo, un informe técnico, tendré que seguir una pauta de revisión. Y esa pauta va a estar definida o va a estar estructurada como una lista de chequeo. ¿Quiénes son responsables de aplicar esa lista de chequeo? En este caso, los jefes de disciplina. Estamos hablando de un proyecto de ingeniería, los ingenieros y proyectistas. ¿Cómo voy a medir el uso de estas listas? Como un porcentaje de cumplimiento en que se han usado estas listas. ¿Y qué es lo que yo esperaría como empresa? Que todos los procesos de revisión estuvieran respaldados por listas de chequeo, o sea, se usaran en un 100%. Lo mismo podría haber un indicador para llevar o hacer un seguimiento de los plazos. ¿Quién maneja esto? El jefe de control del proyecto y el jefe del proyecto. ¿Cómo se mide? Se toma un algoritmo que se divide en una misma unidad, avance real dividido por avance programado. Si lo multiplico por 100, lo me va a dar en porcentaje de avance. ¿Cuál sería una meta probable? No superar en un 5% los atrasos quincenales. A lo mejor alguien dice, no, yo no quiero tener atrasos, por lo tanto no quiero atrasos. O puedo llegar a un 10%. Eso lo tiene que definir el equipo. Y eso normalmente, acuérdense que estos indicadores se le presentan al dueño, al que contrató el proyecto. Después ese dueño tiene que estar de acuerdo con estos indicadores que ustedes están proponiendo. Llevar un seguimiento de los costos. También el responsable es el jefe de control de proyecto y el jefe de proyecto. ¿Cómo lo mío? Por la relación entre los costos reales y los costos presupuestados, y esto tiene que ser menor o igual a 1, o sea, ojalá los costos sean menores incluso que los presupuestados, porque con eso mejoro la rentabilidad del proyecto. Si superan a 1, significa que estoy gastando de más, ¿cierto? Y ahí ya tengo que entrar a preocuparme, porque implica de que estoy haciendo muchos reprocesos, que tengo mucho rechazo de parte del cliente, que no estoy avanzando por distintas razones, y que estoy gastando igual, tengo un lucro cesante. O sea, eso ya pasa a ser un análisis que tiene que hacerse cuando no se cumplen las metas. Otro tiene que ver con un indicador de satisfacción del cliente, normalmente el que lo maneja el jefe del proyecto, y lo que se persigue con esto es la evaluación de todos los factores en una encuesta que uno tiene que diseñar, que es la que yo le digo que tiene que ser más completa, más rigurosa, más a fondo, y en que uno podría decir que yo quiero que todos los factores evaluados tengan una nota mayor que 6, o un porcentaje de aceptación mayor que tanto. Y la meta final es que en los resultados positivos que yo he definido de la encuesta sean mayores o iguales que un 80%. Entonces, esto se transforma en un tablero o un cuadro de mando, como yo le llamo, que tiene todo el equipo del proyecto para poder, de alguna manera, expresar el comportamiento que tenía el proyecto en los distintos ámbitos que son importantes para el dueño, para que el contrata. Nuevamente hago
o pregunto, ¿tienen dudas? ¿Tiene alguien algún comentario en relación a alguno de estos temas que he comentado ahora último? Profe, consulta, habla Francisco. ¿Ya? ¿Estos indicadores usted los sacó de algún trabajo que realizó? ¿O son generales? Son generales, pero son indicadores que normalmente deberían usarse, porque mira, cualquier proyecto, cualquiera, de cualquier índole, ¿ah? Hay ciertos elementos que siempre tú vas a tener que cumplir. Por ejemplo, los plazos. En un proyecto, en un emprendimiento que tú quieras realizar, en una empresa productiva en que tengas que hacer un proyecto, el plazo va a ser importante porque tienes que cumplir dentro de eso para poder a su vez conseguir otro objetivo. Por lo tanto, eso es yo diría que un indicador transversal, aplicable a cualquier proyecto. Los costos, la misma situación. Se supone que el que quiere hacer el proyecto tiene un presupuesto para eso. Y cualquier sobrecosto le va a implicar un problema. Entonces, controlarlo y llevarlos bien va a ser fundamental. Y la calidad técnica es otro elemento clave. ¿Cierto? Si yo no tengo calidad en un producto, un servicio, mi empresa no va a funcionar. Si yo, por ejemplo, genero productos manufacturados o bienes o servicios, si yo no tengo una calidad estándar de primer nivel o que siempre cumple con los requerimientos del cliente, va a ser difícil que esta empresa prospere. Entonces, yo te diría que lo que estoy mostrando ahí en esta lámina son como requerimientos o indicadores que normalmente deberían aplicarse en cualquier proyecto. Ahora, si entramos ya en proyectos un poquito más específicos, hay que pensar en el indicador que es el más relevante. Y ahí pueden aparecer, obviamente, otro tipo de indicadores que hay que diseñarlo, hay que pensarlo en el equipo. ¿Ok? Ya, profe. Lo otro, ¿estos indicadores se desarrollan en el acta de constitución? No, normalmente están en el plan de calidad del proyecto. Hay un acápite o un punto dentro de ese documento que se llama objetivo de calidad del proyecto. Y ahí se especifican esta tabla. Mira el documento que yo puse en el campus virtual que se llama ejemplo de un plan de calidad del proyecto, y ahí te vas a dar cuenta de dónde van ubicados. Sí, lo estaba revisando. ¿Qué otra cosa? Ah, ya, el objetivo 2.4. Sí, ya lo revisé. ¿Cuál es la diferencia entre eso, profesor? Por ejemplo, entre los objetivos de calidad de estos indicadores versus los del acta de constitución. No, es que en el acta de constitución te hablan en realidad deberían hacerse muy similares. Hay objetivos que podrían ser un poquito distintos desde el punto de vista de la constitución del proyecto, porque también, por ejemplo, ahí entran a jugar todos los stakeholders en el acta de constitución. Entonces, uno de los stakeholders, por ejemplo, son los accionistas. Y los accionistas, para ellos es importante la rentabilidad del proyecto propiamente tal. O sea, si yo estoy ejecutando un proyecto, ¿qué ganancia me está dando a mí? Y eso no sería un objetivo de calidad. ¿Se fija? Entonces, hay una cierta intersección de ambos objetivos, pero no son similares, a eso me refiero. Son complementarios o son aplicables
Ya. con distintos objetivos. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Bien. Sigamos. El control de calidad de un proyecto. El control de calidad implica monitorear los resultados específicos de un proceso para determinar si cumple con los estándares de calidad, las normas y especificaciones técnicas. Y luego identificar formas de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. Entonces, si yo quisiera fabricar una buena pizza exquisita, ¿quién me dice los elementos que yo debería controlar para que esa pizza me saliera buena, como yo quiero? La masa, ¿Cómo? la masa. ¿Qué significa la masa? Porque eso es muy genérico. No sé, pues, si va a ser delgada o ancha, o si va a tener borde de queso. Ya, Hay que partir, yo creo que con la masa. Si le vamos a echar orégano a la masa también. ya, o sea, primero los componentes de esa masa. Segundo, Claro, tendrías que medirlo porque hay que hacerlo científicamente esta cuestión, pues no es solamente así. ¿Cuánto, si yo estoy haciendo una masa o una pizza familiar o una pizza individual, cuántos gramos de harina también, y cuántos gramos de tal o cual cosa necesito para hacer una masa como corresponde, ¿cierto? Ya, es una parte. claro. ¿Y otra cosa? Sí, ¿Hay algo más o no? Calidad de los luego, ingredientes. La sí, calidad de los ingredientes, ¿cierto? Yo no puedo Deben ser colocar frescos. exacto, a lo mejor una cierta granulometría, yo no sé, desconozco, hay que hablar con un ingeniero de alimentos, pero podría requerirse ciertas características más específicas de cada uno de los ingredientes. ¿Qué otra cosa? Los factores externos, profesor, ¿Cómo qué? como temperatura, humedad, Exacto. para la elaboración de dulce. Claro, incluso también los tiempos de cocción, ¿cierto? Tengo que tener un tiempo apropiado. Por otro lado, tú dices los factores externos serían el medio ambiente en el cual se está haciendo esto, que tiene que ver con la temperatura, humedad, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, un proceso tan simple como ese requiere una cierta tecnología, no es tan simple. Fíjense que McDonald's hace años atrás, probablemente unos 10 años atrás, tuvo un problema serio, me acuerdo allá en Santiago, uno de los locales de McDonald's, porque se empezó a intoxicar la gente con un producto que ellos elaboraron. Y eso me acuerdo que significó que ese local estuvo por lo menos un mes clausurado, y después cuando se echó a andar, iba a poco la gente, le costó por lo menos medio año recuperar la clientela. Y el problema que ocurrió porque McDonald's tiene en realidad bien estructurado su sistema. Ellos tienen, la empresa de alimentos manejan otra norma que se llama HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Es un sistema de control de riesgo por puntos críticos. Y ahí con esa metodología controlan la calidad. Y lo que ocurrió, por lo que yo supe, es de que un sensor de temperatura les falló y eso implicó de que no se hizo una cocción adecuada de la hamburguesa y con eso se produjo todo un problema que contaminó a la gente. Entonces, ese simple error, porque nadie se dio cuenta de la falla de ese sensor o ese termostato, le implicó un daño tremendo a ese negocio. Un daño en la imagen, un daño en pérdida
de ventas, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, en un proyecto pasa lo mismo. Si yo no controlo la calidad de lo que estoy, lo que quiero hacer, o lo que estoy haciendo, lo que tengo que entregarle a mi cliente, va a ser un problema mayor que me podría, por ejemplo, hacer, en el caso de, por ejemplo, entrego un informe técnico y me lo rechazan, una vez, 2 veces, 3 veces. Tengo que reprocesar nuevamente. Estoy gastando más horas hombre, estoy gastando más tiempo, y lo mismo con cualquier otra actividad. Entonces, es necesario que haya una metodología para que la gente que hace una actividad, ojalá se autocontrole. Por eso que aquí hablo cómo se logra el quality control. Dice primero con autocontrol. Y para eso se usan a veces listas de chequeo que facilitan el autocontrol. Entonces uno va revisando. No sé si alguien ha llevado un auto, por ejemplo, cuando tiene un daño, o cuando va, incluso lo lleva a un taller mecánico. Pero cuando hay un daño, sobre todo, la gente, el que recibe el auto, el liquidador del siniestro, revisa el auto, va revisando las distintas partes y tiene una lista de chequeo, de revisión de la puerta, de los distintos elementos del auto, y va indicando si hay problemas de hendidura, raspones, lo que sea, rayadura, y con eso después determina los daños que tuvo el auto. Bueno, esas listas de control también se pueden usar para otras actividades, como lo que estábamos recién revisando para la pizza. Uno podría tener una lista de control para que las personas que están fabricando la pizza se fijen en esas variables y las controlen de la mejor forma. Pero muchas veces ese autocontrol falla por las personas. Las personas no siguen las pautas, las personas no tienen la cultura de calidad, no son estructuradas, no son ordenadas y fallan. O están en otra onda, a lo mejor la persona tiene un problema personal y tiene su cabeza metida en otro problema. O a veces, bueno, si nos vamos a otros temas un poquito más complicados, puedo estar en una empresa en que los trabajadores no están motivados porque su jefe los maltrata, es un líder negativo. Todo eso va a afectar el comportamiento de las personas y por supuesto puede afectar la calidad. Bueno, también el quality control se logra, o el control de calidad se logra mediante revisión y aprobación de documentos, ¿ya? Sobre todo cuando los documentos son como el producto final que se entrega. Por ejecución de inspección y ensayos específicos. En todas las obras de construcción, o en todas las plantas donde haya que instalar equipos de cualquier tipo, electromecánico, plantas químicas, lo que ustedes quieran, o donde haya que hacer construcciones en madera, metal, hormigón, lo que se va, siempre las empresas van a contratar hitos, que se llaman inspectores técnicos de obra. Y estos inspectores técnicos de obra justamente hacen eso. Van a hacer inspecciones que pueden ser visuales, pero también pueden hacer ensayos. O sea, yo tomo una muestra de hormigón y la mando a un laboratorio para que me tome una serie de variables de esa muestra. Ensayo para ver la resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, y así sucesivamente. Entonces, es necesario hacer estas inspecciones, ojalá bien programadas y con el personal idóneo para que pueda tomar buenas decisiones. Y por último están los indicadores de control de procesos. Esos indicadores que hablamos delante de los objetivos de calidad, los puedo usar como un control de calidad. Si se cumple el indicador, estamos dentro de los parámetros aceptables de calidad. Si no se cumple,
significa que tengo que hacer algo, alguna variación en mi proceso para lograr el objetivo que estoy persiguiendo. Y por último, también está el aseguramiento de calidad en un proyecto. El aseguramiento de calidad, tal como lo dice ahí, permite evaluar regularmente el desempeño global de un proceso para dar confianza que serán satisfechos los estándares y parámetros relevantes de calidad. O sea, si yo estoy haciendo un proyecto en que le aseguro a mi cliente que la cantidad de errores por fallas van a ser bajas, el cliente por supuesto le doy una cierta confianza. Ahora, alguien podría decir, ver para creer. Es cierto, hay que demostrarlo. No basta con decirlo, hay que demostrarlo. Por eso que muchas empresas a veces están en la ISO 9001, están incluso certificadas, pero igual siguen teniendo problemas, igual siguen teniendo fallas. De acuerdo, incluso si ustedes leen la literatura, se van a encontrar con que hay estudios que dicen que lo común es que una empresa tenga una falla entre un 7 y un 10%. Es el estándar normal. Y si uno hace una curva de distribución de Gauss, en base a cómo varía un proceso en términos, en relación a una variable promedio nominal, uno se va a encontrar con este concepto de los sigma. Un sigma, dos sigma. Acuérdense que sigma era la desviación estándar. Y por eso que se habla hoy en día de una metodología Six Sigma, que es como ya lo más óptimo que hay en calidad, en que de 1.000.000 de eventos se producen solamente 3,4 errores. O sea, tengo casi un proceso realizado en forma perfecta. Lo común es que las empresas tengan 3 sigmas. Y 3 sigmas significa que el error está entre un 7 y un 10%. O sea, de 1.000.000 de eventos, habría entre 70.000 y 100.000 eventos que tienen error. Por lo tanto, se da un salto cualitativo, ¿cierto? Un salto bastante grande si tengo Six Sigma, pero para echar a andar a Six Sigma hay que hacer un esfuerzo muy grande y es una metodología que requiere un cambio cultural gigante. Requiero personas con una mirada distinta, trabajadores operativos con una mirada distinta y preparados de una manera distinta para poder, y además que conozcan ciertas herramientas para poder ir mejorando los procesos. Bueno, otra manera de lograr el aseguramiento de calidad es mediante auditoría, en que alguien viene a revisar los procesos y verifica si se están haciendo bien o mal. Mediante inducción y entrenamiento del personal, o sea, si yo he hecho andar un proyecto y no tengo toda la gente y tengo que salir a contratar al mercado, esa gente que viene de distintos lugares y con distintas culturas, tengo que alinearla en el corto plazo de acuerdo a los procedimientos y los registros y mi sistema de calidad. Tengo que hacer que esas personas usen estos elementos y hacerlo de una manera muy efectiva, porque no puedo perder mucho tiempo en estar preparándolo. Tiene que ser una inducción muy potente para que en el corto plazo la gente se suba arriba al carro. Y también otra forma es la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad. Entonces, hay mecanismos, hay herramientas para que la gente, para que uno pueda ir verificando cómo se está haciendo tanto el control como el aseguramiento de la calidad. Pregunta hasta aquí.
¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene alguna consulta? Póngase usted en la situación de que ustedes estuvieran manejando un proyecto de cualquier tipo, incluso hasta su tesis, que tengan que hacer lo que tienen que hacer su tesis. También tiene que pasar por estos procesos, porque ustedes tienen 4 meses para hacer una tesis, pero esa tesis va a ser revisada por su profesor guía, va a ser revisada por una comisión que él nombran, van a tener que exponer la tesis y van a tener que tratar de que sea evaluada de la mejor forma, con la mejor nota posible. Y usted ojalá quedar muy bien, si en una práctica controlada, en la empresa en que hicieron la tesis, para que, incluso si es una empresa interesante, hasta le ofrezcan pega. Eso sería ya, ¿cierto?, un sistema, haber hecho la tesis con una calidad de excelencia. Llegar a tener una muy buena nota en la tesis y ojalá con un cliente interesado en decir en que le ofrece trabajo al alumno. Pero para eso tengo que aplicar también estos conceptos de control de calidad de mi tesis, aseguramiento de calidad de mi tesis y mejoramiento de la tesis en el tiempo. Esto es aplicable a cualquier cosa. Son conceptos. Yo, por eso que siempre he pensado que todo este tema de la calidad debería, en Chile, empezar a hablarse de estos temas cuando estamos niños, cuando estamos entrando en el colegio. Ahí hay que crear estos hábitos de cómo, obviamente no de esta manera, ¿cierto? Hay que hacerlo con juegos, de una manera más didáctica, pero enseñarle a los niños qué significa hacer las cosas bien desde el minuto 1. Porque si no, entramos, en la medida que vamos adquiriendo ciertos hábitos, es más difícil cambiar esto. ¿Ya? Creo que yo les comenté que alguna vez me invitaron a una empresa, a participar en una empresa que íbamos a hacer un proyecto en México, y yo era parte del equipo, y yo iba viendo justamente el tema de la calidad, y esta era una empresa australiana. Yo no conocía su sistema de calidad, entonces pedí autorización para meterme en sus computadores, en su sistema, y me impresionó que el volumen de información que ellos manejan es mucho menos que el que manejamos en Chile. Y conversando ya con la gente de este equipo del proyecto australiano, llegué a la conclusión de que la gente, los ingenieros, los especialistas que trabajan en estos proyectos vienen mucho más preparados antes. Y un poco siguiendo la misma lógica que le hablaba anteriormente, vienen preparados desde cuando niños. Hay una cultura. Bueno, también son países que tienen una cultura, porque ustedes, ¿cierto?, seguramente han visto grabaciones o reportajes que han hecho la televisión de que hay países que tú dejas los autos con la ventana abajo y uno puede irse 2 horas a caminar y vuelve al auto y nadie lo ha tocado. Porque hay una cultura de no robar, hay una cultura de honestidad, hay una cultura de no dañar al otro. Acá en Chile no, imposible es ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con la cultura de la calidad. Las cosas se hacen de una cierta manera para los gringos y para nosotros se hacen un poco a media, porque no, otro lo revisará o lo mejorará o lo corregirá. Pero tenemos que hacerlo bien a la primera. Entonces, por eso que estos conceptos hay que manejarlos y madurarlos desde chicos, ojalá. Bien, todo lo que viene para adelante es un resumen de lo que hemos visto y de lo que dice el PMBOK. Entonces,
yo no lo voy a revisar porque está sumamente autosuficiente y está también, además, bastante bien explicado en el libro, en el PMBOK. Más bien me gustaría que a la luz de lo que hemos conversado, ustedes me pudieran hacer preguntas que le aclararan un poquito más los conceptos, porque aquí, si yo me meto en todo esto que está aquí, lo voy a dejar más enredado. Bueno, aquí esto podría ser interesante que le explicara antes de que pasara a las preguntas, y que es el famoso ciclo de Deming, ¿ya? Que está siempre implícito en todos los procesos de gestión de calidad, en que uno tiene que planear una actividad, después la hace o la ejecuta, después revisa cómo se hizo y finalmente actúo para corregir, sobre todo cuando hubieron problemas. Entonces, yo planifiqué que mi tesis de título la iba a hacer en ciertas etapas. Primero iba a hacer una investigación porque me piden un marco teórico, o me piden incluso cuál es el estándar a nivel en el tema que estoy trabajando. Tengo que, entonces ya planifiqué que me iba a tomar 3 semanas en que iba a meterme en internet, iba a revisar algunas tesis anteriores, de otras universidades incluso, o iba a buscar algunos libros, bueno, y con eso iba a preparar la primera fase teórica. Después iba a, si estoy en una práctica controlada, y me iba a meter en la empresa a resolver el tema en particular, a lo mejor en un proceso productivo, en un proceso de mantenimiento o en un proyecto, y iba a definir qué parámetros o qué actividades o qué información tengo que obtener de acuerdo al objetivo que tiene mi tesis. Después iba a empezar a redactar la tesis. Y le iba a empezar a mandar por parte esto para que fuera revisado por mi profesor guía, incluso a lo mejor alguna persona de la empresa donde estoy trabajando. Entonces yo tengo toda una planificación hasta cuando llega el momento en que tengo que ya me aprueben, publico la tesis, me la imprimo y después me preparo para dar el examen final, que con la presentación frente a una comisión y en que también me van a hacer consultas, etc. Esa planificación yo la ejecuto entonces. Y después, en algún momento dado, voy revisando. Chuta, yo resulta que tenía 3 semanas para buscar toda la información teórica y poder definir el marco teórico y el estándar que hay en el tema, el estado del arte del tema. Chuta, y resulta que me estoy demorando 5 semanas. Algo está, entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que apurar el tranco, por decir así, o acelerar en otras actividades que me faltan para cumplir con la tesis, si no, no voy a llegar. Y voy a perder un semestre a lo mejor, porque ya no alcanzo este semestre, incluso pierdo plata, porque en el fondo pierdo tiempo y plata. Entonces, tendré que revisar eso para poder hacer los ajustes y poder llegar a tiempo. ¿Se fijan? Entonces, este método de mejora continua, este ciclo de Deming, es un ciclo que uno lo debe ir a aplicar incluso en su vida personal. A ese nivel de potente es la cosa. Aquí hay unos métodos de mejora continua, yo no voy a meter en esto porque este no es un curso de calidad, pero estas son herramientas que se manejan, muchas de ellas ideadas por la cultura japonesa, donde el tema de la calidad tomó una fuerza muy fuerte. Y entonces aquí están los diagramas de Pareto, los histogramas, diagramas de Ishikawa, gráficos de barra o gráficos de línea, las tablas de tabulación.
diagrama de impresión, diagrama de control. Todo esto tiene que estar absolutamente maduro en una empresa si yo quiero aplicar Six Sigma, por ejemplo. Porque el Six Sigma se basa en la medición de procesos, en el control estadístico de los procesos. Entonces, si yo no tengo esta cultura de medición, es imposible. ¿Cuántas empresas Six Sigma hay en Chile? Tengo entendido que ninguna. Hay algunas que se acercan, pero no están todavía en Six Sigma. Ya, entonces, eso es el tema de lo que yo quería hablarle hoy. Yo no sé si tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. Lo escucho. A ver, ya que nos hacen preguntas, voy a hacerle yo la pregunta a ustedes. Profe, yo tengo una pregunta, A ver, Francisco. ya, dime. Es que, como señaló anteriormente, que las empresas se acercan a Six Sigma, pero ninguna tiene, aparte de la cultura organizacional, ¿qué más factores pueden afectar eso? Que ninguna empresa desarrolle estos procesos o estos sistemas de calidad. Mira, hay varios elementos. Uno es que no tienen la cultura Six Sigma, se sustenta o tiene como base primordial la medición del comportamiento de los procesos. Ya, es como si yo te dijera, mira, en una planta productiva voy a tener un montón de instrumentos para medir cómo se comporta el proceso productivo en la transmisión del fluido, con qué velocidad va, con qué temperatura, con qué presión, las bombas que desplazan el fluido, con qué velocidad de rotación del motor, con qué consumo de amperaje del motor, y así. Te lo estoy poniendo desde un punto de vista ahora de instrumentos, ¿ya? Acá son procesos, indicadores o elementos de control del proceso. Eso no lo tiene armado la empresa en general. Si usted va a una pyme y pregunta cómo miden los procesos, te va a dar cuenta que en el 90% de las pymes se mide una parte y en otras sencillamente ni siquiera se mide, nada. Todo es medio intuitivo. Por tanto, por ahí ya parte mal la cosa. Si no hay indicadores, no hay elementos de medición, después viene un proceso ahora de conocer herramientas de gestión de calidad para manejar esta data estadística. Porque esto es lo mismo que un médico. Un médico para diagnosticar y generar una buena solución a una enfermedad que tengo, tiene que medir el comportamiento del cuerpo humano. Tiene que medir la cantidad de leucocitos que tengo en la sangre. Tiene que medir cómo se comporta mi cerebro a través de un electroencefalograma. Tiene que medir cómo funciona frente a un test de resistencia mi corazón o exigencia máxima. Y hay pruebas que se hacen, ¿cierto?, para poder medir eso. Y hay también electrocardiograma. Entonces, al igual que un médico, tú tienes que tener indicadores, pero además tienes que saber interpretar esos indicadores. Aquí, en el caso de un ingeniero, tiene que conocer las herramientas, hasta que te mencioné anteriormente, diagrama de Pareto, diagrama de Chicago. Y no solamente el ingeniero, en estas empresas internacionales de primer nivel como Toyota, Motorola, ¿cómo se llama esta empresa grande? Bueno, Oracle, por ejemplo, o empresas de ese nivel, los trabajadores, el trabajador común y corriente, el que suelda una pieza, el que maneja una máquina, tiene esos conocimientos. Y trabajan de una manera pero súper estructurada. Entonces,
ese elemento que te estoy mencionando, obviamente en Chile es difícil encontrarlo. Además que tiene que haber también una cultura, un liderazgo, un gerente general que entienda que esto le puede traer beneficios tremendos, pero también no son beneficios de corto plazo. O sea, las empresas que se han metido y que han logrado Six Sigma en el mundo han tenido que pasar varios años después de certificar la ISO, incluso mejorando hasta llegar a este nivel. ¿Se fija? En Chile somos muy cortoplacistas, los empresarios, no todos, pero un gran porcentaje quiere que los resultados sean para mañana. Y en esta cuestión, en este tipo de temas, los resultados no son para mañana, son de mediano plazo y largo plazo. ¿Te queda claro ahí más o menos? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? A ver, Paulina Méndez, ¿está ahí presente? Paulina. Sí, profe. Sí. A ver, cuénteme. Si No tú tengo consultas, profe. Ya, pero te quería hacer yo una pregunta. Si tú esto lo aplicaras en tu futuro laboral y en tu tesis, ¿cuál de estos elementos para ti sería el más importante? Yo creo que el ciclo de Deming podría aplicar, profe, porque yo pienso que es el más completo y como dice el nombre, va relacionado con la mejora continua. Entonces, serviría no solo para el presente, sino para el futuro también. Me parece bien. Ahora, lo que pasa es que ese ciclo de Deming, fuera de conocerlo, hay que aterrizarlo, ¿ya? Entonces, incluso tú lo puedes aterrizar hasta niveles tanto como cómo cambiar tu personalidad, ¿eh? tu carácter, tu manera de comportarte con los demás. Yo una vez le voy a hacer un comentario. Una vez conocí una persona que andaba con una libretita. Yo trabajé con él en un proyecto, años atrás. Y me tocó trabajar en varios proyectos con esta persona. Y él de repente sacaba una libretita, hacía unas anotaciones. Yo no, en ese momento éramos compañeros de trabajo, de equipo nomás, pero no era amigo de él. Con el tiempo lo fui conociendo, lo hicimos amigos, y él después me contaba que en esa libretita él quería mejorar como persona. Él había sido una persona que había tenido muchos problemas por ser un poco conflictivo, un poco amistoso, un poco engreído, soberbio, y eso le había traído en su vida pasada, o antes que yo lo conociera, digamos, le había traído muchos problemas en otras compañías. Entonces él, como método de mejora, escribía allí los momentos en que él sentía que había transgredido ciertas normas, en que había sido irrespetuoso, en que había pasado a llevar a alguien, en que había sido poco amable con alguien, en que había sido intolerante. ¿Se fija? Entonces, el ciclo de Deming él lo estaba aplicando a su vida diaria, para él mejorar como persona, en su relación con los demás. A ese nivel tú puedes aplicarlo. Y esta persona, yo por lo menos trabajé un par de años con él, hoy día somos amigos, y él, durante los 2 años, esa libretita la usó continuamente y él me mostró la libretita, tenía anotado día por día, o sea, bueno, un tipo súper estructurado en todo caso. Pero te lo doy como un ejemplo de que ese ciclo puede servir incluso hasta para mi vida personal y mi vida de relación con los demás. ¿Ok? Antonia Paz, ¿está ahí o no? Hola, profe, sí, aquí estoy. ¿Qué te llama la atención o qué dudas te asaltan con todo este tema de la calidad? Me quedó bastante claro con la explicación que dio. Yo creo que lo que más me cuesta a mí sería el tema de los indicadores, ¿Ya? porque es como concretar más
por todo el tema de la medición y que hay que ser como súper concreto con las definiciones y los parámetros que uno quiere imponer. Entonces, como lo mío es un poquito más abstracto, eso yo creo que es como lo que más me quedan dudas, pero yo creo que estudiándolo bien voy a entenderlo mejor. Pero el resto me quedó súper claro. Ya. Bueno, el tema de los indicadores, definir el indicador, diseñarlo bien, el algoritmo de cálculo, es bastante clave. También es importante definir las metas que tú quieres con ese indicador y quiénes van a ser los responsables de ese indicador. Pero también hay algo que no lo he dicho y que tiene que ver en cómo se actúa cuando el indicador no se cumple, cuando la meta no se cumple. Los sistemas de calidad frente a ese tipo de problemas, lo que hacen es analizar la causa raíz del problema. Y ahí se usa el famoso diagrama de Ishikawa y otros elementos que se pueden usar, diagrama de correlación, dispersión u otros. Ahí hay que usar ciertas herramientas, porque hay que llegar al fondo del problema. Es como decir, oye, si por ejemplo a un alumno no le va bien en el colegio, ¿cuál es el fondo del por qué le va mal en el colegio? Y uno podría empezar a decir, chuta, es que los profesores que le enseñan un determinado ramo, a lo mejor no somos didácticos, por lo tanto, hay un problema en la enseñanza que recibe el alumno. O podría ser porque el alumno tiene mala base, entonces ya en matemáticas, cuando hay mala base, ¿cierto? Los resultados después empiezan a ser no muy buenos. O podría ser porque el ambiente en que el alumno está, el ambiente que tiene en la casa no es propicio para el estudiante. Hay mucho ruido, tiene hermanos mayores que ponen la música a todo dar, o está la gente no tiene un lugar tranquilo para estudiar, o no tiene acceso a ese alumno no tiene internet o no tiene tampoco un computador y no tiene acceso para poder buscar información que le ayude. No sé, si fijan, pueden haber varias causas. Pero una de esas causas seguramente va a ser la prioritaria. Y después va a haber una segunda causa prioritaria. Y yo tengo que ir resolviendo, para cada una de estas causas, ir resolviendo el problema. Lo mismo pasa en un proceso. Tú resuelves, determinas las causas y de ahí, entonces, el indicador, claro, te da un primer síntoma de cómo se están comportando las cosas, pero después, si la cosa no funciona bien, hay que hacer un análisis más profundo. ¿Te queda claro, Antonia? Sí, ahí me quedó súper claro. Muchas gracias, profe. Ya pues, estamos acá hoy día terminando. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta adicional. Bien, estamos terminando, como les digo, aquellos que, alumnos que visualizan o les gustaría ver esta posibilidad de tesis, de la que les comenté al comienzo, me lo comunican y ahí entramos a conversar sobre qué sería el alcance de la tesis y cómo habría que planteárselo a los directores de carrera para que lo aprueben y a partir de eso se pueda realizar el próximo semestre. Ok, les agradezco, nos estamos viendo el próximo martes, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén Gracias, bien. profe. Chao, que esté Chao, bien. profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.